Hola a todos, bienvenidos. Agradecer a los auspiciadores, a Fundación 11 y en todo caso a Espacio NAM por invitarnos. Bueno, cuando nos comentaron que el espacio de hoy iba dedicado precisamente a tecnología y arquitectura, una alianza para las personas, pues estuvimos un poco pensando que podíamos traer como ejemplos precisamente de las colaboraciones que ERCO hace con algunos de los arquitectos en los proyectos, ¿no? Y al final siempre nos pasa un poco lo mismo, que es que nos damos cuenta que muchas veces siempre desde el inicio de ERCO, ahora ya una empresa que tiene 90 años, lo que hemos hecho ha sido cuando hemos diseñado un espacio desde el punto de vista de iluminación, siempre hemos puesto al observador, a la persona en el centro. Entonces, si me permitís, para aquellos que no nos conozcáis, somos una empresa con la sede central en Alemania, con presencia a nivel internacional, y que nos dedicamos a iluminar distintos tipos de edificios, es decir, edificios de oficinas, patrimoniales, aeropuertos, infraestructuras, es decir, de las Torres Europa a barajas, a colecciones reales, como ejemplos de aquí, Santander, Workcafés, es decir, cualquier tipo de realización de la iluminación tenga una presencia significativa. Y todo esto lo venimos haciendo desde hace 90 años, y si ahora os pongo estas dos realizaciones que son de los años 50, una que es de Philip Johnson, la Glass House, y el Seagram's Building de Nueva York, que por cierto estaban hechos con ERCO, el de la derecha. Desde entonces venimos aplicando el concepto que os comentaba de cómo adaptar los espacios mediante la luz a las personas y a su uso. Pasa que esto, gracias a la evolución tecnológica, hemos podido avanzar. Y principalmente, el principio que venimos aplicando lo ideó este señor, Richard Kelly, un arquitecto, que precisamente dibujó lo que llamamos la gramática de Kelly, que es cómo se deberían iluminar los espacios teniendo en cuenta el observador, ¿no? Entonces, lo primero que cuando tú accedes a cualquier espacio, la percepción, los sentidos los tenemos en el plano vertical, es decir, en la cara, con lo cual lo que tú primero percibes es cómo es ese espacio. Y para percibirlo adecuadamente, lo ideal sería iluminar los planos verticales. Son los que te dan el contenedor, son los que te definen las distancias, son los que te definen cómo moverme en un entorno. Si además a esto le sumamos una segunda capa de luz, que podría ser la que llamamos de acento, es decir, la luz para ver, lo que nos permite es decidir si nos queremos dirigir a un espacio concreto o movernos alrededor de él. Y por último, siempre hablamos del juego de brillos. Serían aquellos elementos decorativos o señalética o luces adicionales que no te aportan información, pero sí que le aportan un punto decorativo, ¿no? Mediante la construcción de cualquier proyecto, la iluminación de cualquier proyecto con estas tres capas de luz, no todas necesariamente tienen que estar incluidas, son los principios que venimos aplicando desde hace de alrededor de los años 50. Entonces, me he permitido, en todo caso, hacer un upgrade de esto, que es lo que actualmente seguimos aplicando en nuestros proyectos, para presentaros dos proyectos en particular donde el componente tecnológico sí que tiene una relevancia superior cuando hablamos de cómo adaptar estos espacios a las personas actualmente. En este caso sí que son dos espacios de oficinas, realizaciones recientes en Londres. Una son las oficinas de un estudio de arquitectura AHMM, que de hecho hace recientemente abierto oficina en Madrid, y las oficinas de Zaha Hadid también en Londres. Las dos son espacios de oficinas, pero con algunas particularidades porque las necesidades cuando se plantearon los proyectos en cuanto a iluminación eran distintas. En la primera, la oficina HIMM, en realidad pertenece a un desarrollo de un edificio white collars, donde en el centro de Londres es un desarrollo con oficinas, residencial y retail, pero le surgía un problema. Había un espacio que era el sótano, que tenía 3 alturas y no tenía acceso al exterior. De hecho, la única luz que entraba venía de 2 lucernarios, ¿de acuerdo? Claro, esto era un impedimento para el uso de esos espacios. Ahí es donde ellos, los arquitectos, sí que le ven la potencialidad al espacio, incluso ellos deciden que quieren que esto se convierta en sus oficinas centrales, es decir, y trasladar a todo su equipo a trabajar aquí, pero tenemos un problema, no hay luz natural. Ellos lo que nos piden es, oye, ¿cómo podemos hacer una transformación mediante la tecnología actual con la iluminación para que aquí se pueda trabajar adecuadamente, ¿no? Nosotros colaboramos con ellos en la elaboración, lógicamente preguntando cuáles iban a ser las necesidades, las disposiciones de los puestos de trabajo, qué tipo de personas iban a trabajar en estos espacios de trabajo, cuáles iban a ser los usos de los distintos
espacios que ellos iban a habilitar y este es el resultado, pero si me permitís que os lo cuente un poquito en detalle y aplicando la gramática de Kelly, que ahora ya todos sabéis el secreto de ERCO, lo que hicimos fue trabajar los planos verticales, ¿de acuerdo?, iluminándolos homogéneamente, con lo cual cualquier persona que está sentada en cualquiera de sus puestos, cuando mira a su alrededor, ve toda la horizontal, toda la verticalidad iluminada. Pero además lo que hicimos fue incorporar blanco dinámico, mediante la incorporación de ciclo circadiano. Es decir, todo este edificio está controlado mediante un sistema que a medida que va circulando el horario diurno, empezamos con unas temperaturas de color frías por la mañana y unas temperaturas de color cálidas. Es decir, las paredes mutan de color de una manera muy tenua, ¿de acuerdo?, casi imperceptible, pero los que sí que lo perciben es precisamente los ojos. Las células que regulan el ciclo circadiano las tenemos en la parte de abajo de los glóbulos oculares, con lo cual toda la luz que nos viene dirigida de la parte superior a la parte inferior del ojo, ¿vale?, hace que empecemos a generar melatonina preparando el cuerpo para cuando lleguemos a casa llegar más relajados y podernos ir a dormir, siempre y cuando dejemos aparte los teléfonos, ¿vale? Para las mesas, en cambio, ahí trabajamos con temperaturas de color constante. Es el sitio donde desarrollamos la tarea. Es el sitio donde tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo diario. Ahí la luz que se refleja en las mesas va a la parte superior del glóbulo ocular. Ahí no tenemos ningún tipo de célula, con lo cual aquí sí que trabajamos con luces constantes. Estaríamos hablando que las paredes son la luz ambiente, ¿de acuerdo?, la luz para ver, las mesas sería la luz para mirar y todas las mesas además disponen de iluminación individualizada para que cada arquitecto, en este caso, pueda personalizar los niveles correspondientes de luz en su escritorio. Es decir, adecuamos el espacio mediante la luz al uso y la percepción de las personas. Pero además el espacio tiene otros usos que son los de, como comentaba el amigo de IDOM, los encuentros ocasionales en los espacios, ¿no? Se han habilitado espacios dentro de cada uno de los perímetros donde la gente con un móvil puede regular precisamente el nivel de luz para poderlo incrementar o disminuir a voluntad. O hay espacios de reuniones en el perímetro donde, si estamos hablando de un despacho de arquitectura, las paredes pasan a formar parte del trabajo. Estos son sitios donde se pueden tener reuniones de trabajo tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. La luz tenía que permitir el trabajo en el plano vertical. Espacios flexibles donde puede ser que haya reuniones informales, ¿vale?, o reuniones donde sí que se necesita incrementar, por ejemplo, el nivel de luz en el plano vertical. Y todo esto se gestiona mediante, en este caso, dispositivos móviles que cada usuario puede ir alterando en función del uso que tiene la sala previsto, ¿no? Simplemente un ejemplo de cómo el mismo espacio a distintas horas del día se percibiría la luz con distinta tonalidad. Y una visión general donde podemos ver, en todo caso, en el pasillo, ¿de acuerdo?, una luz dimensionada simplemente con unas ópticas adecuadas para iluminar lo que sería el pasillo, que no derrame luz sobre el espacio global donde está la gente trabajando en la parte de abajo, luz sobre las mesas y una luz con una incidencia superior para poderte desplazar en el alrededor. Vale. Esto es todo respecto a este ejemplo del White Collars de la oficina HMM, donde hemos logrado de alguna manera hacer un espacio de trabajo en un sótano de 3 alturas con muy poca iluminación vertical, algo que hace algunos años era bastante impensable. Por otro lado, Zaha Hadid es, digamos, un ejemplo donde también incorporamos tecnología en cuanto a control de las luminarias, pero con unas particularidades distintas. Ellos tenían este edificio y otro edificio bastante cercano que utilizaban ambos para trabajar, ninguno cubría del todo las necesidades, pero vino la pandemia, les obligó a todos a irse a su casa, como a la mayoría, y se plantearon una oportunidad de rehacer el edificio, el principal actualmente, con el objetivo de dar cabida a toda la gente cuando volviera. Y sí que hicieron un estudio, de hecho aprovecharon inteligencia artificial para decidir, ellos utilizan inteligencia artificial para el modelaje de los morfismos de sus edificios. En este caso, utilizaron un algoritmo de inteligencia artificial generativo para determinar cómo debían ser los distintos espacios que tenían que ocupar posteriormente las personas. Aquí la única inquietud, había 2 inquietudes. Una, el edificio tiene una fachada cristalada, pero en la fachada posterior no tienen luz, con lo cual había que hacer llegar la luz del principio al final, de alguna manera. Y la segunda era, teníamos que dar una respuesta a
a una faceta de flexibilidad en cuanto a que los usos de cada uno de los espacios sí que los tenían determinados, pero no las capacidades. Es decir, ellos podían prever que un espacio determinado de una sala tendría una capacidad determinada hoy, pero si realmente al cabo de un mes venía más gente a trabajar, tenían que ser capaces de modelar ese espacio y dar las necesidades de ubicación a toda la gente que viniera. O en el mismo caso, espacios que ellos habían previsto como espacios de reuniones, convertirlos incluso en espacios de oficina, de trabajo, ¿no? Bueno, con ellos aquí lo que hicimos fue precisamente trabajar en estas dos líneas, ¿no? La flexibilidad y el aporte de luz, siempre partiendo de los mismos principios, es decir, la luz para ver, la luz para mirar y el juego de brillos. Este es el hall de entrada, es donde reciben normalmente a visitas que no tengan que entrar a la parte del estudio. Aquí pueden mantener reuniones informales, hay un ventanal que aporta luz natural y un plano vertical, en este caso en la pared, con partes de fotos y una pantalla para hacer reproducciones, fotos de sus realizaciones y una parte más de maquetas, ¿no? Y un gran corcho negro central, totalmente oscuro, que esto los que nos dedicamos a la iluminación es muy divertido porque la luz se ve sobre los objetos que se refleja, con lo cual cuando tiene superficies muy oscuras es complicado que se vea algo. Entonces, esto sería la visión de día y esta es la visión de noche. Es decir, aquí lo que trabajamos fue precisamente un ambiente distinto de día donde lo que prevalece es la luz natural y donde prevalece es el color blanco, a una especie más íntimo por la noche, porque estas salas son polivalentes y aquí hacen reuniones también de noche, donde lo que prevalece precisamente es algo que se hizo aposta, digamos, era intencionado colocar un gran bloque de corcho en la recepción de la oficina, ¿no? Entonces, por la noche, con una luz más cálida, giramos alrededor de aquí. Pero esto no solo es un espacio de recepción, sino también es un espacio de oficinas que se tiene que poder personalizar. En este caso también incorporamos tecnología regulable mediante inalámbrica, pero incorporamos también sensores precisamente que van controlando la ocupación de los espacios, gestionan los niveles de luz en cada uno de los espacios, podemos saber cuánta gente hay en cada momento en cada espacio y toda esta información se va recogiendo, ¿de acuerdo? Y luego, posteriormente, si todos estos datos se van recogiendo y si son analizados, los convertimos en información que permiten tomar decisiones cuál es el uso de los espacios, ¿no? Distintas zonas más, como os he comentado, simplemente con la luz lo que pretendemos es dirigir a la gente cuando llega a los distintos espacios, no tratar todos los espacios con los mismos niveles, ¿de acuerdo? Luces que lo que te permiten es, con el mismo aspecto físico, tratar distintas alturas, es decir, con una luminaria determinada podemos trabajar a doble altura o iluminar el espacio únicamente de las escaleras y mediante iluminación flexible, esta sala que hoy es de reuniones y que tiene que tener una iluminancia vertical determinada para poder mantener videoconferencias, mañana se puede compartimentar, colocar 3 escritorios, separar una separación que hay aquí que se convierte en una sala, como sería en todo caso esta. Las luminarias que hay integradas, si os fijáis, tenían un problema también de altura de techo, es decir, los equipos acondicionados son fijos, pero en cambio las luminarias son totalmente removibles y se pueden colocar en cualquier otra ubicación, muy sencillamente en función de la disposición de las mesas. Bueno, ya termino. Simplemente espacios como lo que os decía, pueden convivir espacios que hoy tengan un uso y mañana tengan un uso totalmente distinto. Pero precisamente este tipo de iluminación daba respuesta a sus necesidades sobre espacios con distintos usos, que hoy pueden ser oficina, mañana puntos de encuentro o salas de reuniones. Incluso el laboratorio que ellos llaman de materiales, también se trabajó con tecnología que permitiera iluminarlos de manera distinta. Al final, con los sistemas ópticos adecuados, es decir, tecnología en cuanto al control de la luz aplicada a LED adecuadamente, la utilización de las distribuciones luminosas más eficientes, es decir, aunque las luminarias parezcan las mismas, cada luminaria tiene una distribución de luz adecuada para una aplicación, el control mediante, en este caso, un sistema inalámbrico, pero que permita personalizar a los usuarios, ¿de acuerdo?, su entorno, es decir, a la tendencia que cada vez más cada uno queremos controlar cómo percibimos nuestro entorno. Y en un caso particular, la utilización de blanco dinámico, porque era un sótano y la gente necesita llegar a casa con ganas de dormir, es básicamente, sumado a la gramática de Kelly, lo que utilizamos para solucionar estos espacios. Muchas gracias.